¿Alguna vez te has preguntado cómo se supone que vas a prosperar si ni siquiera tienes con qué empezar? Tal vez te han dicho que sin dinero no se puede ganar dinero. Pero Dios quiere revelarte una verdad distinta. No necesitas capital, necesitas visión. Porque cuando Él está contigo, incluso el terreno más estéril puede producir cosecha. Hoy no se trata de cuánto tienes, sino de cuánto estás dispuesto a creer. Porque lo que está por activarse en tu vida no es financiero primero, es espiritual. Este mensaje no es para todos. Es para ti, que estás listo para comenzar. ¿Alguna vez has sentido que no puedes avanzar porque no tienes lo suficiente? Tal vez no tienes el dinero, los contactos, los estudios, y te repites una y otra vez que no puedes porque te falta algo. Pero quiero decirte algo que puede cambiar por completo tu forma de ver la vida. Dios nunca te pedirá que empieces con lo que no tienes. Él solo necesita una cosa de ti: tu disposición. Porque cuando Él encuentra un corazón dispuesto, Él pone lo demás. Hoy no estás aquí por casualidad. Este mensaje viene a recordarte que tus recursos no están en tu bolsillo, están en tu fe. Y cuando Dios encuentra fe, las puertas que antes parecían cerradas se abren solas. Recuerdo una etapa en la que todo lo que hacía parecía estancado. Me decía a mí mismo que necesitaba dinero para empezar, que necesitaba una inversión, un empujón, una oportunidad justa, pero nada llegaba. Y fue en esa frustración donde entendí algo que marcó mi vida. Dios no estaba esperando que tuviera dinero. Estaba esperando que tuviera disposición, que dijera sí a su dirección, aunque no tuviera todo lo que pensaba que necesitaba. Ese cambio interno fue el que desató lo externo. No fue el dinero, fue el sí. Piensa en esto. Cuando Dios llamó a Moisés, Él no tenía poder, ni recursos, ni oratoria. De hecho, tartamudeaba. Pero Dios no lo escogió por lo que tenía, sino por lo que estaba dispuesto a hacer. Y lo único que Moisés tenía en la mano era una vara, nada más. Y Dios usó esa vara para abrir mares, para liberar a un pueblo, para demostrar su poder. Entonces, ¿por qué tú crees que necesitas más para comenzar? Lo que tienes ahora, por poco que parezca, en las manos de Dios se convierte en suficiente. Siempre. Quiero que hagas una pausa aquí. Cierra los ojos, respira hondo y pregúntate con honestidad: ¿he estado posponiendo mi llamado porque no me siento listo? ¿Cuántas ideas he enterrado solo porque no tenía dinero para empezar? Pero Dios no te está pidiendo que empieces con recursos. Te está pidiendo que empieces con fe. Porque la fe es el recurso más poderoso que existe. Es la llave que abre las puertas invisibles. Es el idioma que el cielo entiende. Es el material con el que Dios construye milagros. Ahora imagina esto. Estás frente a un terreno vacío. A simple vista no hay nada, solo tierra seca. Pero en tu mano tienes una semilla. No tienes agua, no tienes herramientas, ni siquiera tienes sombra. Solo una semilla. Muchos se irían. Dirían, no se puede, pero tú decides sembrarla. A pesar de todo. Porque sabes que esa semilla no depende del terreno, sino de la fe con la que la depositas. Eso es la disposición. Eso es lo que Dios está buscando. Alguien que se atreva a sembrar donde nadie más siembra. Alguien que confíe aunque no vea. Alguien que camine aunque no haya camino. Dios no bendice la indecisión. Dios bendice el paso de fe. Aquel que, aunque tiemble, camina. Aquel que, aunque dude, se lanza. Porque la fe no es ausencia de miedo. La fe es avanzar a pesar del miedo. ¿Sabías que muchas de las personas que hoy admiramos empezaron sin dinero? Lo que tenían era una visión. Pero lo más importante, tenían una decisión. Dijeron sí cuando todo parecía decirles no. Y eso fue suficiente para que Dios comenzara a moverse.
Cuando decides moverte en obediencia, lo que antes parecía imposible se vuelve inevitable. Porque Dios no está esperando tu perfección, está esperando tu disposición. Está esperando que sueltes la necesidad de tener el control, que dejes de exigir garantías humanas para obedecer un llamado divino. Porque cuando dejas de depender de lo visible, es cuando activas lo invisible. Y lo invisible es más real que cualquier cuenta bancaria. Te quiero llevar a una visualización. Imagínate en una carretera. Está completamente oscura. Solo puedes ver lo que alumbra la luz de tu coche. No ves el destino, solo unos pocos metros adelante. Pero sigues avanzando, porque aunque no veas el final del camino, confías en que está ahí. Así es la vida con Dios. Él no te muestra todo de una vez, solo te muestra el siguiente paso. Y si no estás dispuesto a dar ese paso, no verás el siguiente. Pero si lo das, verás cómo el camino empieza a revelarse ante ti. Me encontré una vez en un momento donde todo en mi lógica decía que no debía avanzar. No tenía dinero, no tenía seguridad, no tenía un plan completo. Pero dentro de mí había una convicción suave pero firme. Confía. Y lo hice. No con la fuerza de un héroe, sino con la vulnerabilidad de alguien que ya había probado todo lo demás. Y ahí fue cuando vi cómo Dios comenzó a conectar personas, ideas, recursos, oportunidades. No porque yo lo mereciera, sino porque, finalmente, estaba dispuesto. Y eso es lo que quiero sembrar hoy en tu espíritu. Que lo único que te separa de la bendición no es el dinero, es la obediencia. Que la verdadera inversión que Dios espera de ti no es económica, es espiritual. Es un corazón abierto, una mente disponible, un espíritu que dice, aquí estoy. No sé cómo, pero confío en ti. ¿Sabes qué fue lo que cambió mi vida financiera? No fue un curso, ni un préstamo, ni una oportunidad. Fue una decisión. La decisión de poner a Dios primero en todo. De preguntarle antes de moverme, de dejar que Él guiara mis pasos. Y fue ahí donde el cielo se abrió. Porque cuando alineas tu voluntad con la suya, no necesitas empujar puertas. Las puertas se abren solas. Porque no estás caminando solo. Estás caminando con la provisión del cielo. ¿Y si hoy dejaras de enfocarte en lo que no tienes y comenzaras a usar lo que ya tienes? Tal vez es tiempo, energía, talento, conocimiento, contactos, un testimonio, una historia, algo que parece pequeño, pero que Dios puede usar como el principio de algo grande. Tal vez esa idea que llevas años posponiendo porque no tienes los recursos es justo el canal que Dios quiere usar para bendecirte. Pero Él está esperando que te levantes, que creas, que lo pongas en acción, aunque parezca ridículo. Porque lo que parece ridículo para el mundo, muchas veces es el camino que Dios usa para manifestar su gloria. Piensa en la viuda que solo tenía un poco de harina y aceite. Estaba lista para morir, pero obedeció la instrucción del profeta. Hizo una torta, dio primero, y su provisión no se acabó. ¿Qué hubiera pasado si ella hubiese dicho, ¿no tengo suficiente? ¿Qué pasa contigo cada vez que dices eso? Cada vez que dices no tengo suficiente, estás cerrando una puerta que Dios está tratando de abrir. Pero cada vez que dices sí desde la fe, estás activando un milagro que no depende de lo que tú tienes, sino de lo que Él es. Hoy, quiero desafiarte a mirar tu vida con otros ojos, no como alguien que no tiene, sino como alguien que está a punto de recibir. Solo necesita dar el primer paso. Porque eso es todo lo que Dios está esperando. Un paso, un sí, una pequeña decisión, un movimiento que diga, confío. Porque en el reino no ganas dinero cuando tienes dinero. Ganas dinero cuando tienes fe, obediencia y disposición. Y si eso es lo que tienes hoy, entonces tienes suficiente. Hay algo que tal vez nunca te han dicho con claridad, pero necesitas escuchar. No estás vacío. Puede que sientas que no tienes los recursos, que te faltan conexiones
o que el dinero nunca ha estado de tu lado. Pero hoy quiero invitarte a mirar más profundo, más allá de lo que ves con tus ojos. Porque ahí dentro de ti, Dios ya depositó algo que puede transformarse en la llave de tu provisión. No necesitas más afuera. Necesitas descubrir lo que ya está adentro. Lo que Dios te dio no fue puesto por casualidad. Talento, habilidad, intuición, incluso esa forma particular que tienes de ver la vida. Todo eso es materia prima del cielo. Pero hay una trampa silenciosa que bloquea la abundancia en muchas personas. Han aprendido a ignorar lo que tienen, porque no se parece a lo que otros tienen. Han aprendido a menospreciar su semilla, porque aún no la han visto convertida en fruto. Quiero que pienses en esto. ¿Cuántas veces has visto personas haciendo dinero con cosas que tú sabes hacer mejor? ¿Y cuántas veces te has dicho, eso no es suficiente para mí? No porque no lo sepas hacer, sino porque lo has descartado como valioso. Pero Dios no bendice lo que finges tener. Dios multiplica lo que reconoces, agradeces y entregas. Y muchas veces el primer paso no es aprender algo nuevo, sino recordar lo que ya sabes hacer. Y hacerlo con propósito. Recuerdo una etapa en la que me sentía completamente perdido. Me repetía que no tenía las herramientas, que todo lo que sabía no era rentable. Pero en medio de ese vacío, una idea empezó a repetirse dentro de mí. ¿Qué harías si solo tuvieras lo que ya sabes? Y fue como si algo se activara. Dejé de esperar herramientas nuevas y empecé a mirar mis manos con otros ojos. Me di cuenta de que había estado ignorando habilidades que había desarrollado por años, no porque no sirvieran, sino porque nadie las había validado. Pero ahí fue donde encontré mi primer canal de ingreso. No llegó de afuera, nació desde dentro. Y eso quiero que entiendas hoy. Tu primer ingreso no vendrá del dinero, vendrá del talento que has ignorado por años. Esa forma que tienes de resolver problemas, de hablar, de escribir, de conectar con otros, de organizar, de observar lo que otros no ven. Eso puede ser la base de algo que Dios quiere multiplicar, pero solo si tú lo reconoces primero. Imagínate esto. Tienes una caja fuerte frente a ti, y te han dicho que dentro hay algo de valor incalculable, pero nadie te ha dado la combinación. La buscas por todos lados, esperas que alguien venga con la llave. Pero un día descubres que la combinación ha estado tatuada en tu muñeca desde el día en que naciste. Siempre estuvo ahí. Solo que nunca habías prestado atención. Así es el talento que Dios puso en ti. Está ahí, pero hasta que no lo mires con ojos de propósito, no se abrirá el flujo. Y quiero ser claro. Cuando hablo de talento, no me refiero a habilidades grandes según el mundo. A veces, el talento más rentable es saber escuchar, saber cuidar, saber motivar, saber organizar. No subestimes lo que otros pagan por tener, porque lo que tú haces con naturalidad, otros lo ven como un milagro. Y cuando decides ponerlo al servicio de otros, el cielo se alinea para multiplicarlo. Piensa en David. Era un joven pastor, ignorado por su propia familia. No tenía ejército, no tenía armadura, no tenía posición, pero tenía algo que había practicado en secreto: lanzar piedras con una honda. Eso que parecía insignificante fue lo que derribó al gigante. No necesitó nada nuevo, solo usó lo que ya sabía, y eso cambió su destino. El secreto de su victoria no estaba en lo que aprendió ese día, estaba en lo que ya había cultivado cuando nadie lo veía. Y ese es el problema de muchos. Solo valoran lo que se ve, lo que tiene título, lo que genera aplauso. Pero Dios no te diseñó para el aplauso. Te diseñó para el impacto. Y el impacto viene cuando reconoces lo que tienes, lo pones en sus manos y te dispones a usarlo con fe. A veces el cielo no se abre porque sigues esperando algo nuevo, cuando ya fuiste equipado con lo que necesitas. Te quiero invitar a un ejercicio simple pero poderoso. Toma una hoja. Escribe todo lo que sabes hacer. No lo que te gustaría saber, lo que ya sabes, lo que haces bien.
lo que otros reconocen en ti, aunque tú no lo valores. Escríbelo todo, sin filtros. Luego, pregúntate, ¿qué necesidad real en el mundo podría resolverse con alguna de estas cosas? Porque ahí está el puente entre tu talento y tu provisión. A veces, la clave no es tener más, es enfocarte. Es dejar de dispersarte buscando ideas ajenas y empezar a profundizar en la gracia que ya cargaste. Porque Dios no se equivocó cuando te diseñó. Todo lo que puso en ti tiene propósito, aunque el mundo no lo haya premiado. Y cuando tú decides honrar ese diseño, Dios se encarga de poner la demanda. Ahora imagina esto. Estás caminando por un campo. Ves a muchos corriendo con mapas, con herramientas, buscando oro. Pero tú vas descalzo, sin mapa, sin guía. Te detienes, respiras y decides cavar justo donde estás. Nadie más lo hace. Todos siguen corriendo. Pero tú insistes. Dudas, claro. Pero sigues cavando. Hasta que de repente golpeas algo duro. Oro. Ahí mismo, donde nadie miró. ¿Sabes por qué? Porque mientras todos buscaban afuera, tú decidiste confiar en lo que Dios te había mostrado dentro. Ese oro está en ti. Pero necesitas excavar. Necesitas dejar de compararte. Necesitas entender que el talento oculto no es talento perdido. Es talento esperando ser revelado en el momento perfecto. Y quiero que lo veas con claridad. Ganar dinero sin tener dinero no es una ilusión. Es una estrategia divina. Dios no está limitado por la economía del mundo. Él se mueve por principios, y uno de ellos es: todo lo que se multiplica, primero se reconoce. Mientras no reconozcas lo que tienes, seguirás esperando milagros que ya comenzaron, pero que necesitan tu participación para manifestarse. Pídele a Dios hoy que te abra los ojos, que te permita ver con claridad el valor de lo que Él ya puso en ti, porque si lo menosprecias, lo entierras, pero si lo valoras, lo activas, y lo que activas, crece. Lo que honras, se multiplica. Lo que entregas en fe, se transforma. Te quiero hablar también del enemigo silencioso que apaga talentos, la comparación. Si pasas tu vida queriendo cantar como otro, hablar como otro, hacer negocios como otro, estarás cultivando algo que Dios nunca plantó en ti. Y eso solo trae frustración. Dios no te dio lo que le dio a otros. Te dio lo que tú necesitas para tu asignación. Lo que Él puso en ti es suficiente para abrirte camino. No necesitas copiar, necesitas despertar. Y si alguna vez pensaste que no eres bueno en nada, déjame decirte con toda la autoridad espiritual que eso es una mentira. Todos fuimos creados con un depósito divino. Todos. Pero ese depósito solo se activa cuando lo miras con fe. A veces el talento más poderoso está disfrazado de algo cotidiano. Lo haces tan fácil que ni siquiera lo ves como un talento. Pero otros lo observan y dicen: ¿cómo lo hace? Eso es lo que debes atender. Tal vez te has pasado años pidiendo que Dios te dé algo, y Él está esperando que uses lo que ya te dio. Porque la multiplicación no llega cuando tienes más. Llega cuando haces algo con lo que ya tienes. Esa es la fe que agrada a Dios, la fe que no espera tenerlo todo, pero sí lo reconoce todo como parte del plan divino. No sigas enterrando tu talento esperando el momento perfecto. Ese momento no existe. El momento es ahora. La dirección es hacia adentro, y la acción es ponerlo al servicio, aunque nadie lo vea aún, aunque parezca pequeño, aunque el mundo diga que no es suficiente. Porque cuando tú dices sí, Dios dice ahora. Así es como se gana dinero sin tener dinero. Descubriendo el oro que ya habita dentro de ti y activándolo con fe, con excelencia y con propósito. Porque cuando usas lo que Dios puso en tus manos,
Él pone en tus manos lo que otros no pueden obtener, ni con todo el dinero del mundo. Hoy es el día para mirar hacia adentro, para cavar donde nadie más está cavando, para levantar lo que ignoraste y para caminar sabiendo que tu provisión no vendrá por casualidad, vendrá porque por fin decidiste creer en lo que ya eras antes de tenerlo todo. Y si el único error ha sido esperar demasiado, esperar a tenerlo todo resuelto, todo claro, todo perfecto, para recién empezar, porque te digo algo con certeza, ese momento perfecto que tanto esperas nunca va a llegar, no como lo imaginas, porque Dios no trabaja con lógicas humanas, Él se mueve con fe, y la fe nunca espera a tenerlo todo listo. La fe actúa, la fe obedece, la fe avanza cuando no hay suelo visible, porque confía en que Dios creará el camino mientras caminas. ¿Cuántas veces te has paralizado solo porque sentías que te faltaba algo? Y puede que fuera dinero, contactos, experiencia o incluso valor. Pero detrás de todo eso había una raíz más profunda, el miedo. Ese miedo disfrazado de prudencia. Ese todavía no es el momento, que parece sabio, pero que en realidad es una excusa elegante para seguir postergando lo que Dios ya puso en tu corazón. Hay ideas que no han nacido, no porque no sean buenas, sino porque sigues esperando sentirte suficientemente preparado. Y mientras esperas, el tiempo pasa, las oportunidades cambian de nombre y la fe se va apagando. Pero hoy quiero encender algo en ti. Quiero sacudir esa mentalidad que te hace creer que tienes que tenerlo todo bajo control para comenzar. Porque si algo he aprendido es esto: lo que no haces por miedo, lo pagarás con frustración. Lo que postergas hoy, mañana te reclamará. Imagínate esto: estás frente a una puerta gigante. A tu alrededor todo está oscuro. No ves lo que hay del otro lado. No sabes si al abrirla habrá una sala iluminada o un precipicio, pero hay una voz dentro de ti que te dice: ábrela. Y dudas, piensas: ¿y si no estoy listo? ¿Y si no puedo con lo que hay allí? Pero lo que no sabes es que esa puerta no se abrirá con más preparación. Solo se abrirá cuando te atrevas a tocarla, porque es una puerta invisible. Solo responde a la acción, no al pensamiento. Así trabaja Dios. Él no te da seguridad antes del paso. Te da confirmación después del paso. Porque la fe no es ver para creer, es creer para ver. Y si necesitas que todo esté listo para moverte, entonces no estás caminando en fe, estás caminando en control. Y el control es el mayor enemigo del avance, porque te hace vivir en tu zona segura, pero te aleja de tu zona de destino. Me encontré una vez en una encrucijada. Tenía una idea que ardía dentro de mí, pero también una lista larga de excusas. No tengo la experiencia, no tengo el respaldo, no tengo el dinero. Cada una de esas frases me parecía lógica, hasta que entendí que Dios no me estaba pidiendo resultados. Me estaba pidiendo obediencia, y obedecer no es hacerlo cuando todo está claro. Obedecer es hacerlo cuando todo está oscuro, y aún así confías en que Él va delante de ti. Piensa en Abraham. Dios le dijo que saliera de su tierra, de su casa, de todo lo que conocía, y que caminara hacia un lugar que ni siquiera le reveló. Solo le dijo: ve y te mostraré. Así funciona la fe real. No te entrega el mapa antes del viaje. Te da una dirección y te pide que confíes, porque el milagro no está al principio. El milagro está en el camino. Y si no caminas, no lo ves. A veces me pregunto cuántas ideas se quedaron en el cielo esperando que alguien se atreviera, porque eso es lo que Dios busca: personas atrevidas. No perfectas, no expertas, atrevidas. Personas que digan: no entiendo todo, pero me muevo igual. Porque moverse sin entenderlo todo es un acto de valentía. Y el cielo honra esa valentía. La bendición que estás esperando puede que ya haya sido liberada, pero no llegará a tu zona de confort.
te está esperando en la zona de fe. Quiero que visualices esto. Estás en un puente que parece inestable. Te dicen que puedes cruzarlo, pero se ve frágil, incierto. Lo observas. Das un paso y cruje. Tu instinto dice que regreses, pero sigues. Y cuanto más caminas, más firme se vuelve el puente. No porque cambió, sino porque tu decisión de avanzar activó su estabilidad. Así es con los sueños. Así es con los negocios. Así es con el llamado de Dios. Espera señales de seguridad y Dios espera pasos de confianza. Muchos están estancados porque están esperando que las circunstancias cambien. Pero Dios no necesita que cambien las circunstancias. Dios necesita que cambies tú. Porque cuando tú cambias, todo cambia. Si sigues esperando el momento ideal para empezar, terminarás viendo cómo otros avanzan con menos recursos que tú, simplemente porque decidieron creer antes que entender. He escuchado a personas decir, quiero emprender, pero no tengo capital. Y lo entiendo, pero ¿sabes qué es más costoso que no tener capital? No tener iniciativa, porque el capital puede llegar. Pero si no has desarrollado el músculo de moverte sin garantías, aún con dinero, seguirás paralizado. Porque el problema nunca fue la falta de recursos, fue la falta de acción. Dios no necesita que lo tengas todo claro. Él necesita que estés dispuesto a moverte cuando todo parezca incierto. Porque es allí donde Él se glorifica. Cuando haces lo que puedes con lo que tienes. Cuando te arriesgas a dar ese paso sin certezas, porque cada paso que das sin garantías, estás diciéndole al cielo, confío en ti más que en mis circunstancias. Y esa es la fe que abre puertas invisibles. Piensa en Pedro. Estaba en medio de la tormenta, viendo a Jesús caminar sobre el agua, y le dijo, Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti. Jesús no le dio un manual, solo le dijo, ven. Y Pedro salió del bote. Caminó sobre lo imposible. ¿Por qué? Porque se atrevió. Porque no esperó a que el mar se calmara. Porque confió más en la palabra que escuchó que en el miedo que sentía. Eso es lo que necesitas hoy. Escuchar la voz de Dios por encima del ruido de tus excusas y decir, voy. Aunque tiemble, aunque no vea, aunque no entienda. Porque cuando lo haces, lo imposible se vuelve camino. Lo incierto se vuelve firmeza. Y lo que parecía una locura, se convierte en testimonio. Hoy quiero desafiarte. ¿Qué proyecto has postergado por miedo? ¿Qué idea has silenciado porque no tienes todo listo? ¿Qué instrucción de Dios sigues evaluando cuando ya deberías estar obedeciendo? Porque mientras esperas más señales, Dios está esperando tu primer paso. No puedes ver la siguiente puerta si no caminas hacia la primera. El plan no se revela de golpe. Se revela en partes. Pero si no das el paso inicial, te quedarás viviendo en borrador toda tu vida. Visualízate ahora mismo avanzando con lo que tienes. Tal vez es poco, tal vez no impresiona, pero es suficiente para comenzar. Empiezas pequeño, pero constante. Empiezas inseguro, pero decidido. Empiezas temblando, pero caminando. Y ese acto de fe activa una cadena de movimientos invisibles que solo entiendes con el tiempo. Personas que aparecen, recursos que se liberan, ideas que se aclaran, porque la acción es el lenguaje de la fe. El cielo no responde a tus excusas, responde a tu obediencia. Si esperas sentirte listo para moverte, nunca lo harás. Pero si decides moverte para estar listo, lo verás. Y lo más hermoso es que en ese proceso, no solo cambia tu realidad, cambias tú. Te descubres más valiente de lo que creías, más capaz de lo que pensabas, más lleno de propósito de lo que imaginabas. Porque actuar sin tenerlo todo listo no es un error. Es un principio espiritual, un acto de alineación con el reino. Es demostrarle a Dios que confías más en su poder que en tu lógica.
que dependes más de su palabra que de tu planificación, que estás dispuesto a parecer insensato para el mundo, con tal de ser obediente al cielo. Y ahí es cuando todo cambia, porque Dios no bendice el plan perfecto. Dios bendice el corazón obediente, el que se levanta, el que camina, el que decide avanzar cuando nadie más lo haría. Y ese, querido mío, puede ser tú, hoy, si tan solo dejas de esperar y decides creer. A veces, lo que estás buscando está justo frente a ti, pero no lo puedes ver porque estás esperando algo grande, algo espectacular, algo que parezca digno de ser llamado milagro. Y sin darte cuenta, pasas por alto lo que Dios ya te dijo, lo que ya te mostró, lo que te pidió hacer, aunque parezca pequeño, aunque parezca insignificante. Porque el cielo no se mueve cuando entiendes. El cielo se mueve cuando obedeces. Y no cualquier obediencia. Una obediencia que se activa en lo cotidiano, en lo simple, en lo aparentemente irrelevante. Ese pensamiento que dice, cuando llegue algo grande, lo haré. Es una trampa. Porque mientras estás esperando un llamado celestial en voz alta, Dios ya te está hablando bajito, en lo cotidiano, en esa conversación pendiente que no quieres tener, en ese mensaje que te incomoda pero sabes que tienes que enviar, en esa idea sencilla que no parece rentable, pero que vuelve una y otra vez a tu mente. No lo ignores más, porque a veces tu primer ingreso no nace de una estrategia brillante, sino de una obediencia silenciosa. ¿Te has preguntado por qué muchas personas nunca ven avanzar sus finanzas, aunque oran y sueñan con abundancia? No es falta de deseo, es falta de acción obediente. Porque la bendición que Dios tiene para ti no cae del cielo como lluvia sin propósito. La bendición está escondida detrás de instrucciones, y muchas veces la instrucción viene en forma de algo incómodo, aburrido o incluso poco lógico. Pero si proviene de Dios, será el umbral hacia algo más grande. El problema es que muchos quieren el fruto sin tocar la semilla. Quieren ver el campo lleno sin haber obedecido el paso de sembrar. Pero Dios no funciona así. Él honra la obediencia más que la intención. Él premia al que se mueve por su palabra, no al que espera que las condiciones sean favorables. Porque la verdadera fe no se mide por lo que pides, sino por lo que haces cuando Él habla. Una vez tuve esa sensación intensa de que debía hablar con una persona en particular. No tenía sentido, no había una razón lógica ni un motivo claro, solo una impresión en el corazón que no se iba. Postergué ese paso por días, hasta que finalmente decidí obedecer. Lo que parecía una simple conversación terminó conectándome con una oportunidad que cambió completamente mi panorama financiero. No porque fuera un milagro ruidoso, sino porque fue una instrucción sencilla que obedecí sin entender. Y ahí, justo ahí, estaba el inicio de algo nuevo. Eso es lo que sucede cuando haces caso a las instrucciones pequeñas. No ves el resultado inmediato, pero algo se activa en el mundo espiritual. Se mueve una puerta, se alinea una conexión, se libera algo que estaba retenido. Pero solo sucede cuando te atreves a obedecer antes de comprender. Porque el entendimiento vendrá después. Dios no tiene la necesidad de explicarte todo antes de actuar. Él quiere ver si confías en su voz más que en tus cálculos. Recuerda la historia de Eliseo y la viuda. Ella solo tenía un poco de aceite. Nada más. Y la instrucción que recibió fue tan extraña como desafiante. Busca vasijas vacías, muchas, y empieza a llenar. No tenía sentido. No era lógico, pero obedeció. Y ese pequeño paso de obediencia liberó provisión suficiente para pagar sus deudas y vivir. ¿Qué habría pasado si hubiese dicho, esto no tiene lógica? Nada. Su historia no se habría escrito. Su milagro habría quedado atrapado en una decisión no tomada. Y así estamos muchos, detenidos, congelados, paralizados por no entender. Pero Dios no necesita que entiendas, necesita que obedezcas, porque tu bendición no está en el plan que estás esperando.
está en la instrucción que estás ignorando. Y tal vez ya la escuchaste, tal vez ya la sabes, pero aún no te has atrevido a dar ese paso, porque piensas que es pequeño. Pero ese paso pequeño puede ser la llave que abre lo grande. Lo más frustrante no es no tener oportunidades, es tenerlas en forma de instrucciones pequeñas y no reconocerlas, porque eso no depende de Dios, depende de ti. Él ya habló, Él ya indicó, Él ya puso la semilla. Ahora es tu turno de moverte, de actuar, de soltar la necesidad de ver resultados inmediatos y simplemente caminar en obediencia. Hay personas que dicen, Dios no me ha hablado, pero la verdad es que sí lo ha hecho. Solo que no has querido escuchar porque su instrucción no sonaba como tú esperabas. Tal vez querías una puerta gigante y Él te ofreció una rendija. Tal vez buscabas una inversión grande y Él te dio una idea sencilla. Pero lo que parece pequeño para ti, en las manos de Dios, tiene el potencial de romper ciclos, de establecer algo nuevo, de sacarte del lugar donde estás. Esas instrucciones que parecen poca cosa, no son poca cosa. Son entrenamiento, son prueba, son plataforma. Porque si no obedeces en lo pequeño, no estarás listo para lo grande. Y Dios no va a llevarte a algo que no estás preparado para sostener. Por eso empieza con pasos pequeños. No porque quiera retrasarte, sino porque está formando tu carácter, tu oído espiritual, tu capacidad de actuar con fe. No ignores más las señales. Esa conversación que te incomoda puede ser tu conexión. Ese producto que sabes que debes lanzar, aunque no sepas a quién va a llegar, puede ser tu primer ingreso. Ese curso que sabes que debes tomar, esa página que sabes que debes crear, esa persona a la que sabes que debes honrar. Todas esas cosas que llevas tiempo posponiendo son, probablemente, instrucciones camufladas que Dios te ha dado para activar algo nuevo. Y no se trata de moverte por ansiedad. No se trata de correr sin dirección. Se trata de estar tan conectado con la voz de Dios que cuando Él habla, tú te levantas, sin condiciones, sin negociaciones, sin excusas, porque sabes que su instrucción, aunque parezca extraña, siempre te lleva a un lugar mejor. Hay riquezas escondidas en actos que parecen rutinarios. Hay puertas esperando una acción que todavía no has hecho. Y no porque sean difíciles, sino porque son incómodas. Porque te sacan de tu lógica. Porque te exigen humildad. Pero ahí está el oro. Ahí está la provisión. En lo que no quieres hacer. En lo que postergas. En lo que consideras demasiado básico para ser el inicio de algo grande. Pero Dios nunca empieza en lo obvio. Siempre empieza en lo improbable. Por eso es Dios. Porque Él ve lo que tú no ves. Él conoce la conexión entre ese paso pequeño y la cosecha abundante. Pero tú nunca lo verás. Si no das el paso. Si no obedeces. Si no te atreves a confiar. No hay avance sin acción. No hay multiplicación sin obediencia. Y no hay provisión sin fe. Puedes pedir, puedes declarar, puedes creer, pero si no te mueves cuando Dios te da una instrucción, te quedarás repitiendo ciclos. Porque Dios bendice la fe que se traduce en movimiento. Y ese movimiento no tiene que ser espectacular, solo tiene que ser verdadero. Hoy te desafío a hacer eso que ya sabes que tienes que hacer, no lo que te emociona, no lo que te parece grande, lo que Dios te ha pedido. Así de simple. Porque lo que está en juego no es solo tu ingreso, es tu obediencia. Y cuando pones eso primero, todo lo demás se ordena. No preguntes cuánto vas a ganar. Pregunta si eso que tienes en el corazón viene de Dios. Si viene de Él, hazlo, sin garantías, sin explicaciones, sin medir el impacto. Porque la obediencia verdadera no depende del resultado, depende de la confianza. Y cuando confías, cuando obedeces, cuando te mueves, entonces ves lo que otros no ven,
Ahí es donde empieza el ingreso. No cuando tienes el plan perfecto, sino cuando dices sí a la instrucción imperfecta. No cuando todo está claro, sino cuando obedeces en la niebla. No cuando tienes apoyo, sino cuando decides caminar con lo que tienes. Y si lo haces, lo que hoy parece pequeño, pronto se convertirá en testimonio. Porque Dios nunca ignora una obediencia verdadera. Nunca deja sin recompensa a quien honra su voz. Así que hoy, escucha de nuevo. Revisa tu interior. ¿Qué te ha pedido Dios que aún no has hecho? ¿Qué paso sigues postergando? ¿Qué instrucción has disfrazado de irrelevante? Porque allí, justo allí, puede estar tu primer ingreso. Ese que no llegará por fuerza, sino por fe en acción. Hay algo que cierra más puertas que la falta de dinero, más rápido que la falta de experiencia, y más silencioso que cualquier otro obstáculo. El orgullo. Ese susurro interno que te hace pensar que algo es demasiado poco para ti. Esa voz que dice, no debería empezar así. Ese trabajo no es para mí. Esa persona no puede enseñarme nada. Y mientras tanto, las oportunidades que Dios envía no desaparecen. Simplemente se desvían hacia alguien que, con humildad, sí está dispuesto a recibirlas. Muchas veces no estás esperando un milagro, lo estás rechazando, porque viene en forma de algo que no luce como esperabas, porque se presenta envuelto en servicio, en pequeñas tareas, en comienzos modestos. Y el orgullo, sin que lo notes, levanta un filtro que bloquea lo que deberías estar aprovechando. Pero Dios no se mueve por apariencias. Dios bendice lo que nace del corazón humilde. No el que exige, sino el que sirve. No el que se cree listo, sino el que está dispuesto a aprender. Cuando dejas que el orgullo gobierne tus decisiones, te estás robando a ti mismo. Porque lo que te parece indigno podría ser la plataforma que Dios quiere usar para posicionarte. Pero si no estás dispuesto a tomar ese primer peldaño, ¿cómo esperas llegar al siguiente nivel? A veces la escalera al destino comienza con pasos que duelen al ego, pero fortalecen el espíritu. Y es ahí donde se define quién está listo para más. La humildad es más que una virtud. Es una estrategia espiritual. Es lo que te permite ver valor donde otros ven rutina. Es lo que te abre los ojos a conexiones inesperadas, a conversaciones que sanan, a personas que parecen simples, pero están cargadas de sabiduría. Pero cuando caminas con orgullo, cierras los oídos. Miras con desprecio y sin darte cuenta, te conviertes en un experto en rechazar lo que Dios ha preparado para ti. He aprendido que los comienzos pequeños no son castigos, son filtros, revelan el corazón, muestran quién está enfocado en propósito y quién está distraído por la vanidad. ¿De qué sirve tener talento, recursos, ideas, si no tienes humildad para recibir corrección, para servir en lo oculto, para trabajar sin aplausos? El orgullo no te deja comenzar, y si no comienzas, no llegas. Hay personas que piden bendición, pero cuando llega en forma de trabajo sencillo o de una oportunidad que no se ve glamorosa, dicen que no es de Dios. Como si el cielo estuviera obligado a enviar solo cosas brillantes, inmediatas, fáciles. Pero las verdaderas oportunidades vienen envueltas en papel común. Dios es experto en esconder grandeza en lo ordinario, y solo los que tienen ojos humildes logran verla. ¿Sabes por qué Jesús nació en un pesebre? Porque Dios quería enseñarnos que lo más poderoso no siempre entra por la puerta principal, que la gloria puede habitar en lo humilde, que la transformación no siempre empieza con aplausos, sino con servicio, con lo sencillo, con lo que muchos descartan, y esa sigue siendo su forma de operar. Por eso, cuando decides caminar en humildad, empiezas a ver cosas que antes estaban invisibles para ti. Muchas veces no es que Dios no haya abierto puertas, es que las abriste tú mismo, pero luego no quisiste cruzarlas porque no estaban decoradas como esperabas. Querías alfombra roja y viste cemento.
Esperabas socios grandes y te ofrecieron un cliente pequeño. Esperabas una posición destacada y te ofrecieron ayudar en lo mínimo. Pero lo mínimo, cuando lo haces con excelencia, se transforma. Porque lo que haces desde la humildad, Dios lo multiplica. Recuerdo estar en una etapa en la que mis ingresos estaban estancados. Todo parecía cerrado. Oraba, planeaba, pensaba, pero nada se movía. Hasta que recibí una propuesta que, a simple vista, parecía una pérdida de tiempo. Algo muy por debajo de lo que yo creía que merecía. Estuve a punto de rechazarlo, pero algo dentro de mí me hizo detenerme. Y acepté. No fue fácil para mi ego, pero fue un entrenamiento para mi carácter. Lo que parecía una simple colaboración terminó conectándome con personas que más tarde se convirtieron en puertas de provisión, expansión y transformación. Ahí entendí algo que marcó mi vida. La humildad te conecta con el propósito, y el propósito te conecta con la provisión. No hay atajo. No puedes saltarte el proceso. No puedes exigir cosecha sin antes arar la tierra con humildad. Cada tarea sencilla que haces desde el corazón es una semilla. Cada acto de servicio que nadie ve, pero Dios sí, es una inversión. Y tarde o temprano, da fruto. No porque los hombres lo reconozcan, sino porque el cielo lo recompensa. Lo que muchos llaman rebajarse, el cielo lo llama prepararse. Porque nadie asciende sin haber descendido primero. Nadie gobierna sin haber servido. Nadie multiplica sin haber sembrado. Y no siembras solo dinero. Siembras tiempo, esfuerzo, aprendizaje. Pero si siembras con orgullo, contaminas la tierra. Si siembras desde la queja, bloqueas la bendición. Pero si lo haces con humildad, lo que ahora parece pequeño mañana será abundante. Muchos sueñan con grandes oportunidades, pero no están dispuestos a recibirlas cuando vienen en forma de necesidad. Porque a veces, servir a alguien más en su necesidad es lo que activa tu propia abundancia. No siempre tendrás el lugar que deseas al inicio, pero si sabes honrar el lugar donde Dios te pone, aunque sea escondido, te estás posicionando espiritualmente para ocupar lugares más altos. La humildad es saber que el propósito siempre es mayor que el puesto, que la voz de Dios pesa más que la aprobación de los hombres, que a veces vas a tener que aceptar tareas que nadie quiere hacer, porque es ahí donde se entrenan los que serán líderes. Es ahí donde se prueba la intención real del corazón, porque si no sabes servir, no sabrás dirigir. Y si no sabes empezar desde abajo, no sabrás sostenerte cuando estés arriba. No es humillación. Es formación. Es Dios puliendo tu carácter para que no te pierdas cuando llegue la bendición. Porque si subes por orgullo, el mismo orgullo te derriba. Pero si subes por obediencia, Dios te sostiene. No porque seas perfecto, sino porque estás alineado con su diseño. Hay personas que se han cerrado a oportunidades simplemente porque ven quién se los ofreció, y no qué representa esa oportunidad. Pero Dios puede usar a cualquiera. Puede usar una conversación breve, una petición inesperada, incluso un lugar que juraste no volver a pisar. Porque cuando Él quiere bendecirte, lo hará como quiera, usando a quien quiera, en el momento que Él decida. Y si estás lleno de orgullo, te lo perderás. Por eso hoy quiero que revises tu corazón. No tus planes, no tus capacidades, tu corazón. Has estado rechazando cosas por orgullo. Has menospreciado comienzos sencillos. ¿Has sentido que algo es muy poco para ti? Tal vez ahí, justo ahí, estaba lo que necesitabas. No porque fuera brillante, sino porque te iba a formar. Te iba a transformar. Y sí, también te iba a bendecir. Nada en el reino de Dios se construye desde el ego. Todo lo que permanece nace desde el servicio, desde la obediencia, desde la humildad. Y eso no significa que no sueñes en grande. Significa que sabes que todo lo grande comienza con algo pequeño,
Significa que estás dispuesto a poner las manos donde otros solo quieren poner la voz. Significa que reconoces que cada paso, por pequeño que parezca, es sagrado si Dios lo pidió. Cuando te posicionas con humildad, atraes favor. Porque el favor no es solo para los que gritan más fuerte, es para los que escuchan más profundo. Y esa escucha te lleva a actuar distinto, a mirar con otros ojos, a valorar cada oportunidad como si viniera directamente del cielo. Porque, a veces, así es. Si de verdad estás listo para ganar dinero sin tener dinero, primero necesitas vaciarte del orgullo que te dice que ciertas cosas están por debajo de ti. Nada que te acerque al propósito está por debajo de ti. Nada que te entrene en carácter, que te expanda en visión, que te conecte con otros desde la verdad. Es tiempo perdido. Al contrario, eso que hoy parece poco puede ser la llave a lo que estás orando desde hace años. Así que pregúntate con honestidad, ¿qué estoy dejando pasar por orgullo? ¿Qué tarea pequeña podría estar escondiendo una puerta grande? ¿Qué relación no he cultivado porque mi ego me dice que no es relevante? Porque tal vez ahí está la instrucción que activa lo que tanto he esperado. Y no lo veré hasta que el orgullo se calle y la humildad tome el lugar que le corresponde. Ese es el puente. Ese es el acceso. Esa es la preparación que el cielo honra. No esperes más. Dios no necesita que seas grande. Necesita que seas obediente. Y la obediencia, cuando viene con humildad, siempre trae recompensa. Hay algo que puede cambiar por completo tu relación con el dinero. Y no es ganar más, es entender de dónde proviene tu provisión. Porque mientras sigas viendo el dinero como tu fuente, seguirás viviendo con miedo. Miedo a perderlo. Miedo a no tener suficiente. Miedo a no poder lograr lo que sueñas. Pero cuando entiendes que tu verdadera fuente es Dios, el dinero se vuelve lo que realmente es. Un recurso, no tu sustento. Muchos viven persiguiendo el dinero, como si fuera un dios. Se levantan pensando en él, toman decisiones basadas en él, valoran a otros según lo que tienen. Pero el dinero fue creado para servirte, no para dominarte. Y mientras no se rompa ese vínculo de dependencia emocional, seguirás atado a una lógica de escasez, incluso cuando tengas abundancia material. No hay libertad verdadera si tu paz depende de un número en la cuenta. No hay visión clara si tus decisiones están basadas únicamente en si hay suficiente o no. Porque el dinero es un medio, pero jamás será un propósito. No es la fuente de tu identidad. No es el fundamento de tu seguridad. No es la evidencia de tu valor. El dinero no tiene poder por sí mismo. Solo tiene el que tú le das. Cuando te conectas con Dios como tu proveedor, el miedo comienza a soltar tu mente, porque ya no estás viendo tu vida a través de lo que tienes o no tienes. Estás viéndola a través de la fidelidad de alguien que nunca falla. Y eso lo cambia todo. No solo cambia cómo actúas, cambia cómo piensas, cómo sientes, cómo avanzas. Ya no estás corriendo tras recursos. Estás caminando con confianza hacia un destino que está respaldado por el cielo. Pensar que el dinero lo es todo es olvidar que el dinero puede desaparecer en un instante. Se pierde, se devalúa, se escapa. Pero el carácter de Dios permanece. Su provisión no depende del mercado, ni del país donde vives, ni del puesto que ocupas. Él no es limitado por tus circunstancias. Si Él es tu fuente, siempre encontrarás una salida. Siempre habrá pan en medio del desierto. Siempre habrá aceite cuando la vasija parece vacía. Es peligroso construir tu vida sobre algo tan volátil como el dinero, porque entonces todo se tambalea cuando hay una crisis. Pero cuando te afirmas en una fuente que no se agota, puedes tener paz incluso en medio de la incertidumbre. No porque ignores la realidad, sino porque sabes que hay una realidad superior. Y esa verdad es esta. Tu provisión no depende de lo que ganas, depende de quién te sostiene. La mente humana busca certezas, garantías, control.
Pero la fe te lleva a soltar esos controles falsos y a confiar en algo más alto. Te lleva a decir, no sé cómo va a llegar, pero sé que llegará. Porque si hay algo que Dios ha demostrado una y otra vez, es que Él sabe proveer en formas que rompen la lógica. Usa lo poco para hacer mucho. Usa caminos cerrados para mostrar salidas inesperadas. Y siempre llega ahí a tiempo. Cuando ves el dinero como tu fuente, te cuesta dar, te cuesta sembrar, te cuesta soltar. Porque cada billete que entregas se siente como pérdida. Pero cuando sabes que provienes de una fuente inagotable, entiendes que cada semilla entregada con fe es una inversión en algo mayor y que nadie queda en deuda con Dios. Todo lo que das con corazón correcto vuelve multiplicado en formas que muchas veces ni esperabas. A veces la prueba no es que no tienes. La prueba es que aún no has decidido confiar. Porque mientras dependas del ingreso fijo, del sueldo, del cliente puntual, del proyecto estable, estarás atrapado. Pero cuando tu confianza migra del sistema humano al sistema del reino, el milagro se activa. No porque ahora tengas más, sino porque tu visión cambió. Ya no te mueves por lo que ves, sino por lo que crees. Ese cambio de perspectiva lo transforma todo. Libera tus decisiones, despierta tu creatividad, te hace avanzar sin miedo, porque sabes que tu respaldo no es terrenal, es espiritual. Y cuando caminas así, el dinero deja de ser un enemigo silencioso o una obsesión disfrazada. Se convierte en una herramienta, sirve a tu propósito, no lo define. Hay personas que tienen mucho dinero, pero viven como si no tuvieran nada, porque están presos del miedo a perder, porque lo tienen en la mano, pero no en paz. Y hay otros que todavía no han visto la abundancia material, pero ya viven con una mente libre, porque saben que su provisión viene del cielo, y eso los posiciona para recibir, porque el cielo no se mueve por ansiedad, se mueve por confianza. Mira alrededor. Todo lo que hoy tienes no llegó solo por tus méritos. Fue gracia, fue cuidado, fue provisión. Incluso en los días en que pensaste que no tenías nada, hubo algo. Incluso en los momentos en los que sentiste que estabas solo, hubo un detalle, una mano, una solución. Porque cuando Dios es tu proveedor, las cosas nunca se terminan de verdad, solo cambian de forma. Y cuando algo se termina, es porque algo nuevo está por empezar. Eso es lo que debes recordar cuando te falte algo, que no estás limitado a lo visible, que hay más, que si Él te llamó, Él también te sostiene, que si confías, lo verás, porque Dios no se ha olvidado de ti. Él no está esperando que tengas más dinero, está esperando que tengas más fe, porque una vez que pones tu confianza en Él como tu proveedor, todo lo demás encuentra su lugar. Cuando solo haces algo si hay dinero de por medio, limitas el poder que Dios quiere derramar sobre tu vida, porque en el reino, primero se siembra, luego se cosecha, y a veces, la semilla que Dios te está pidiendo no es dinero, es servicio, es hacer algo por alguien sin esperar nada a cambio, es moverte por propósito, no por pago, porque cuando sirves con el corazón correcto, el cielo te observa y te posiciona. Muchos se preguntan por qué las puertas no se abren, por qué no llegan las oportunidades, por qué el dinero parece estancado, pero no se dan cuenta de que su enfoque ha estado en lo que pueden recibir, no en lo que están dispuestos a entregar. Y el favor de Dios no se activa con exigencias, se activa con entrega. No con discursos, sino con disposición. Porque lo que haces sin interés es lo que Dios usa para mostrar su interés por ti. Cada vez que sirves, estás sembrando. No solo en otros, sino en tu propio destino. El servicio limpia el orgullo, afina la visión y alinea tu corazón con el del Creador. Cuando sirves, te vuelves útil. Y cuando eres útil, te vuelves visible para el favor. Porque Dios no promueve a los que solo piensan en ellos mismos. Promueve a los que piensan en cómo transformar la vida de otros.
Puede que hoy tengas algo pequeño en las manos, un don, una habilidad, una idea, y tal vez sientes que nadie te está pagando por eso. Pero si aprendes a sembrarlo sirviendo, esa siembra no quedará sin fruto, porque Dios honra lo que nace de un corazón generoso. Lo que ahora haces sin recompensa terrenal, mañana será el canal que Él usará para bendecirte más de lo que imaginas. Deja de preguntar cuánto te van a pagar y empieza a preguntarte a quién puedes ayudar. Porque servir no es perder el tiempo, es construir reputación, carácter y conexiones que ningún dinero puede comprar. Es demostrar que confías en que, si tú haces tu parte desde el corazón, Dios hará la suya desde lo alto. Lo que hagas hoy sin esperar nada puede ser lo que mañana te coloque en el lugar donde todo cambia, porque así trabaja el favor. Aparece donde menos lo esperas, pero nunca donde no sembraste. Y si aprendes a servir primero, descubrirás algo que el mundo no entiende, que a veces, el que parece dar sin recibir, en realidad está recibiendo más de lo que se ve. Porque cuando el favor de Dios te encuentra, ningún precio puede competir con eso. Lo que sale de tu boca no es un simple sonido, es una semilla. Una palabra dicha con fe puede abrir una puerta. Una palabra cargada de queja puede cerrarla. Y cuando estás en un momento donde todo parece escaso, donde los números no cuadran y las cuentas se acumulan, lo más poderoso que puedes hacer no es calcular más, es declarar diferente. Porque tu economía no solo responde a lo que haces, también responde a lo que dices. Hablar desde la escasez perpetúa la escasez. Decir, esto no alcanza, esto nunca mejora, así es la vida. Es como regar una tierra con agua estancada. Todo lo que produce será limitado. Pero cuando eliges hablar bendición, aún en medio de la falta, estás haciendo algo que cambia el ambiente. Estás alineando tu voz con la voz del cielo. Estás profetizando abundancia en un terreno que parece seco, y esa palabra no se queda en el aire. Comienza a trabajar en lo invisible. No es negar la realidad, es elevar tu nivel de respuesta. Puedes estar pasando por un momento difícil, pero tu declaración no tiene por qué ser débil. Puedes tener poco, pero aún así bendecir tu proceso. Puedes sentir presión, pero afirmar con convicción: mi provisión viene de Dios. Esta escasez no es mi destino, es solo una etapa. Hay poder en tus palabras. Lo que hoy repites con frecuencia se convierte en el paisaje de tu mente, y lo que domina tu mente dirige tus decisiones. Hablar vida sobre tus finanzas no es solo espiritual, también es estratégico, porque cambia tu enfoque, renueva tu energía y te conecta con soluciones que antes no veías. Cuando hablas fe, tu creatividad se activa, tu actitud cambia, tu capacidad de ver puertas donde antes solo había muros se multiplica. A veces no necesitas más dinero, necesitas más palabra viva sobre tu dinero. No basta con trabajar más si al mismo tiempo estás maldiciendo lo que ganas. Cada vez que dices, esto no sirve, esto no da, esto no cambia, estás decretando fracaso sobre lo que Dios te entregó para multiplicar. Pero si lo bendices, aunque sea poco, estás diciendo, esto es semilla y va a dar fruto. Habla a tu cuenta como si ya estuviera llena. Habla a tus manos como si ya estuvieran bendecidas. Habla a tu futuro financiero como si ya estuviera escrito por la provisión divina. Porque aunque no lo veas aún, ya fue decretado en el cielo. Solo necesitas alinearte con eso en la tierra. Y esa alineación comienza con tus palabras. Hoy puedes cambiar el ambiente. No con dinero, con declaración. Porque cuando hablas desde la fe, el cielo escucha y la tierra responde. Y lo que parecía seco comienza a florecer. No porque el terreno haya cambiado, sino porque tú cambiaste lo que hablaste sobre él. Todo lo que has escuchado hasta ahora no es solo información, es dirección. No son ideas bonitas para sentirte motivado unos minutos. Es un llamado real a que dejes de vivir limitado por lo que ves y empieces a caminar guiado por lo que crees. Porque si hoy estás enfrentando un escenario donde el dinero parece ausente, eso no significa que la provisión esté detenida.
Lo que puede parecer un bloqueo financiero, en realidad puede ser una activación espiritual. Y eso comienza dentro de ti. No necesitas esperar a tenerlo todo para empezar. Ya lo tienes. Tienes voluntad, tienes dones, tienes fe. Y si Dios está contigo, no hay nada que no puedas construir. Pero no será como te lo enseñaron. No será ni a través del método del mundo. Será a través de un proceso espiritual. Uno que empieza con humildad, se sostiene con servicio, se activa con acción, se expande con fe y se manifiesta con palabra. Así funciona el reino. El dinero llega cuando entiendes que no es el dinero el que te sostiene. Llega cuando dejas de obsesionarte por lo que falta y comienzas a agradecer lo que tienes. Llega cuando sirves sin condiciones, cuando das aunque parezca poco, cuando obedeces instrucciones que nadie más ve, porque ese es el lenguaje del cielo. Y el cielo responde a quienes se mueven sin garantías pero con propósito. Tal vez hasta hoy has estado esperando una oportunidad. Pero ¿y si la oportunidad está esperando que tú te levantes? ¿Y si lo que estás buscando afuera ya está sembrado dentro de ti, pero no lo has activado por miedo, por duda o por orgullo? Hoy tienes la llave. Y esa llave no es dinero. Esa llave es disposición. Y cuando decides usarla, aunque todo parezca igual, algo se rompe en lo invisible. Y lo que antes no pasaba, empieza a suceder. Dios no está buscando que llegues perfecto. Está buscando que llegues dispuesto. Porque con lo poco que tienes en tus manos, Él puede hacer mucho. Pero necesita que lo pongas en movimiento. Que no lo entierres. Que no lo compares. Que no lo niegues. Y sobre todo, que lo pongas en sus manos. Porque lo que en tus manos parece limitado, en las manos de Dios se multiplica. Hoy es el día en que puedes dejar de vivir según tu cuenta bancaria y empezar a vivir según la promesa. Hoy es el día en que dejas de buscar la riqueza y comienzas a caminar con el proveedor. Hoy es el día en que tu economía deja de ser un peso y empieza a ser un canal de propósito. Porque tú no fuiste diseñado para sobrevivir. Fuiste llamado a influir, a crecer, a multiplicar. No importa cuánto dinero tengas hoy. Lo que importa es cuánta fe estás dispuesto a usar. Porque Dios no necesita billetes para bendecirte. Solo necesita tu sí, tu paso, tu entrega. Y cuando se lo das, Él hace lo que nadie más puede hacer. Te lleva donde nunca pensaste que podrías llegar. Muchas gracias.